Esta es la nota del día. Estamos en comunicación telefónica con el legislador por Calamuchita, Mauricio Jaimes. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va? Hola, buenos días. Gracias por llamar. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, para saber un poquito más en el tema que está relacionado con este proyecto, el cual ya empezaron a trabajarlo en concreto, luego de las comisiones, de las reuniones de asesoramiento, pero para seguir avanzando en este sentido, sobre la ley de familias de acogimiento, ¿no? Esto forma parte de la niñez, la adolescencia, las familias cordobesas. Sí, así es. Bueno, yo tengo la dicha, ¿no? Para un proyecto tan importante como este, como otros que hemos sancionado, tengo la dicha de presidir la Comisión de Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes de la legislatura. Sí. Y eso me permite participar de manera activa en este tipo de iniciativa que hemos promovido, en este caso con la legisladora Nancy Almada del Frente Cívico, en conjunto, para tener una ley que regule a este proceso de familias de acogimiento, que digo que es una ley que regula el proceso de las familias de acogimiento, pero donde se le pone principal importancia al niño, ¿no? A esos nenes, adolescentes, que están en una situación vulnerable por lo que sea, porque sus familias tienen problemas de salud, porque sus progenitores los abandonaron, porque sus progenitores fallecieron, porque tienen problemas de salud, de adicciones y demás. Esos nenes terminan en una situación vulnerable y ahí aparece la figura de la familia de acogimiento, que son aquellas personas, aquellos núcleos familiares que se ofrecen voluntariamente para tenerlos, para acogerlos en su hogar por un tiempo determinado a estos menores. ¿Qué es lo que pasa? Esto por ahí yo lo ilustro en la práctica lo más crudo y real posible. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Bueno, no hay una ley que regule esto, sino un programa. Ese programa depende del Departamento Ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia? Es que un programa siempre está sujeto a las modificaciones de que el Ejecutivo o los funcionarios del Ejecutivo quieran hacerle a su conveniencia, visión, estrategia o lo que fuera. En cambio, si hay una ley, a una ley ya la tenés que seguir rigurosamente porque viene de un órgano distinto al Ejecutivo, que en este caso es la Legislatura de Córdoba. Por eso es lo importante de que este proceso del acogimiento de estos nenes o adolescentes en situación vulnerable sea por ley. Después, por otro lado, en la práctica, ¿qué sucede? Como es un programa, muchas veces, de parte del Ejecutivo, o no se actúa rápidamente o no se actúa eficazmente y se dan ciertas flexibilidades que terminan con daños terribles, ¿no? En la práctica aparece la familia de acogimiento, los reciben a los menores por un tiempo limitado que impone el programa, ¿no? Y pasan 3 meses, pasan 6 meses, pasa un año, pasa 2 o más, y todavía la familia sigue teniendo a esos nenes sin que nadie le comunique en qué situación están, si siguen en contacto, si los siguen acompañando, si siguen conteniendo con profesionales y demás, y de repente un día para el otro vienen y te dicen, ya está, ya salió una familia adoptiva, ahora dame el menor. Y no existe en ese momento tan cruel ningún mecanismo de contención, de revinculación, de protección de ese nuevo vínculo que se ha creado, porque el Estado no actuó y dejó que ese niño estuviera un tiempo prolongadísimo con esa familia, y esa pobre familia se empezó obviamente a encariñar inmediatamente al otro día, pero si no tenés el acompañamiento de nadie de los organismos encargados de acompañarte, vos ya pensás que te lo van a dejar para siempre, sí. Y terminás en una situación dolorosísima, porque ese vínculo que se creó se rompe de un día para el otro y no tenés ningún contacto posible con el menor. Eso es y el menor tampoco con esa familia que lo acogió durante tanto tiempo. Eso es lo que sucede en la práctica. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Es que si te lo dan como familia de acogimiento, ese menor esté un tiempo, 2 meses, 3 meses, nosotros planteamos en la ley, como mucho una excepción a 6 meses, planteamos en la ley, para que la justicia sí o sí resuelva obligatoriamente en ese plazo qué hacer con el menor. O lo deja con la familia de acogimiento, si la familia de acogimiento así lo quiere, como adopción, escuchando y viendo al menor también, o actúa y rápidamente lo da en adopción, resuelve la adopción
en ese tiempo prudencial y no que dejen los expedientes eternamente sin resolver y que de un día para el otro al nenito lo llevan a otra casa así como así, sin ninguna chance de protección de esos vínculos creados, ¿no? Sí. Ujú. Y también a lo largo de este tiempo han tenido contacto directo, ¿no?, con las familias, un poco como para tener en esencia cuál es ese trato diario, de cuáles son las necesidades, de cómo cubrirla, ¿no?, como para nutrir esa futura ley. Sí, hemos tenido muchas reuniones con las familias, con familias que están como familias de acogimiento, que han recibido, que han tenido experiencias. Y la verdad son experiencias muy dolorosas. Tenés experiencias donde te dicen que el CENAF, que es este organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y del gobierno de la provincia, en algunos casos te dicen que el CENAF los acompañó, en otros casos te dicen que el CENAF los acompañó, pero no tienen ni siquiera un vehículo para ir y asistir y acompañar al niño, para llevarlo a un tratamiento médico, que tienen buena voluntad, pero que no hay un solo peso en ese organismo. Y otros te dicen que directamente la tarea del CENAF fue cruel. Entonces, muchas, ¿no?, opiniones y realidades de las familias, pero lo triste es esto, ¿no? Casos puntuales, muchos que nos contaron muy similares, nenes que tuvieron 2 años con una familia que nadie se comunicó, que escasamente en esos 2 años les dieron un tarrito de leche y nada más, y que un día lo llamaron y dijeron: te estamos esperando en la puerta para que nos entregue el niño. Entraron, lo cargaron al niño, no tuvieron tiempo los que lo habían acogido para explicarle nada, y se lo llevaron, ¿entendés? Como un objeto, algo muy cruel. Sí. Imaginás para esa familia que se rompe un vínculo de ahí, y desde esos 6 meses hasta ahora, en muchos casos 6 meses, 3 meses, no tuvieron ningún contacto con este menor que lo tuvieron por tanto tiempo ellos acompañándolo. Entonces, nosotros obviamente conocemos por parte de los que pueden hablar, que son la familia, pero imagínate desde el lado del niño. Entonces actuamos pensando en el niño, ¿no? Ese nene que estuvo 2 años en ese hogar y que de un día para el otro desaparece de ahí y no sabe por qué, y no hay quien le explique. Entonces, nosotros estamos dando 2 mensajes fuertes. Uno es a este organismo, a la CENAF y al gobierno de la provincia, diciéndole: queremos que esto sea ley para que se respeten las condiciones. Nosotros le vamos a imponer por ley un plazo de 3 meses y en el caso excepcional que se pueda prorrogar por 3 meses más. Pero que además, si en el lapso de 1 año la situación no está resuelta, ya sea porque la justicia no encontró una familia adoptante, porque no hay familias que quieran adoptarlo, etcétera, etcétera, si al cabo de 1 año no resolvió la justicia la adopción, ese niño tiene derecho a permanecer, a ser adoptado con la familia que lo tiene acogiéndolo. ¿Entendés? Entonces, sí, que se le dé prioridad a ese vínculo nuevo que se creó en virtud de este acogimiento, y no que se lo lleven a cualquier lado, así como así. Si pasó un año, que es el plazo que nosotros estamos planteando, que ese niño tenga derecho a mantener ese vínculo que se creó. Sí. Si la adopción se da antes, bueno, que también ese vínculo nuevo que se creó con estas familias, que le decían familias sustitutas, que le decían de distintas formas, bueno, es la familia de acogimiento, si ese vínculo que se creó también que se proteja, para que el niño, independientemente de que sea adoptado por otra familia, tenga derecho a seguir manteniendo relación con esa familia que lo cobijó en un momento tan triste y duro para él, y que seguramente se formó un cariño especial. Entonces, que ese vínculo tampoco se destruya y que para eso la ley lo garantice. Sí. Y otra cosa que estamos diciendo es que por favor, la justicia actúe con equipos, que pongan profesionales, que si no tienen los recursos que los pidan, que intimen al Ejecutivo para que ponga los recursos, pero que las adopciones se resuelvan en tiempo prudencial. No podemos estar pidiendo resolución de adopciones y que permanezcan 1, 2, 3 años, 4 años sin que una adopción sea resuelta. Imagínate los vínculos que se crean, la incertidumbre que se genera a veces en la familia, en especial en ese menor, y sus padres adoptivos o sus padres postulantes adoptivos, y están años sin saber qué va a pasar hasta que de repente la justicia resuelve cualquier cosa. A veces bien, a veces no. Entonces, estamos diciendo con esto a la justicia que por favor tomen en serio lo que tiene que ver con la adopción,
que apliquen al máximo las reglas y los protocolos de adopción y que por favor sean lo más rápido posible, porque estamos hablando del interés de un menor, que es para nosotros lo superior en esta ley, en este tratamiento y en este enfoque que estamos haciendo de manera integral. Entonces son dos mensajes. Uno es a la justicia y otro es al Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, y parte también la creación de un registro único provincial de familias de acogimiento, esto que formaría parte también como el sustento, ¿no? O generar esa unificación. No sería un registro único para las familias de acogimiento, por un lado, distinto a lo que es la adopción, ¿no? Sí. Y también nosotros hacemos esta salvedad acá, ¿no? Que este tema de las familias de acogimiento tiene un doble mensaje. Por un lado, intimar a la justicia que resuelva rápido y bien, y por otro lado el Ejecutivo, porque tampoco queremos que se mezclen las cosas, ¿no? No queremos que alguien se anote, en virtud de que el proceso de adopción es tan burocrático, no queremos que motive a que alguien se anote como acogimiento para después ver si me puedo quedar con un nene, ¿me entendés? Lo duro que es esa situación también. Sí. A veces parece que tenés que legislar teniendo en cuenta todo, hasta estos casos así tan oscuros que pueden llegar a aparecer. Entonces, para que esto no aparezca y para que una familia no diga, bueno, como es tan burocrática la adopción, me anoto como acogimiento que es más fácil y por ahí después me lo dejan al chico, ¿me entiendes? Entonces, que la justicia actúe rápido. Si las adopciones fueran rápidas y tuvieran equipos de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales y demás para actuar rápido, el acogimiento sería realmente por un tiempo muy reducido y no produciría estos daños o estas confusiones y esta incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es lo que a veces duele más. Entonces pedimos que la justicia avance rápido con las adopciones, pero que para eso necesitan recursos y que los pidan porque tienen que estar. No puede un juez resolver detrás de un escritorio estas cuestiones si no tiene gente que recorre, que esté en el lugar, que vaya, que escuche, que le preste realmente atención a ese menor, cómo está con esta familia que lo pretende adoptar, con esta vinculación, o cómo está con esta familia de acogimiento. Necesitan esos equipos en terreno y hoy no existen. No hay, decime si tribunales manda a esos equipos, no los manda, no los tiene. Entonces, por ahí con la letra fría de la ley y el procedimiento van haciendo las adopciones de una manera muy muy lenta y guiándose por un Excel del listado que allí tienen. Y dependen en otras ocasiones de los equipos que puedan llegar a tener los municipios o comunas, en este caso de nuestra provincia de Córdoba. Y no tiene que ser así. La justicia tiene que tener equipos, tiene que tener los recursos. Y tienen que ir ahí los recursos que nosotros decimos, dejen de gastar en cosas que no tienen que gastar, dejen de gastar tanto. Bueno, es para otro tema y muy largo, sí, pero prioricen estas cuestiones. Y acá estamos pidiendo que prioricen un nene, que prioricen un adolescente, un niño, para que estas cuestiones se resuelvan rápido. El vínculo que esos niños tienen con su familia, ya sea la familia de acogimiento o la familia adoptante, es tan importante y es su vínculo familiar. Y de allí depende en un gran porcentaje qué es o qué va a ser de ese niño en el futuro, ¿no? Uh-huh. Si va a ser un niño contenido, con acceso a educación, a salud, a una buena calidad de vida y demás, depende de cuidar ese vínculo. Entonces es importantísimo que el Estado ponga los recursos ahí para que ese niño de hoy sea en el futuro una persona completa y con salud de manera integral, ¿no? Esto recién inicia en cuanto al análisis y el debate, futuras reuniones por delante, más o menos cuánto se estima de que podría llegar a tener resolución. Mira, hemos hecho muchas reuniones en la legislatura con familias de acogimiento que las hemos ido recibiendo y escuchando. Hemos tenido la primera reunión de comisión, la comisión que presido, donde escuchamos también a distintos testimonios y la opinión de los distintos legisladores que formamos parte de esta comisión. Se lo llevaron cada uno para compartirlo en su bloque y también el oficialismo acompañó un proyecto similar a este luego del que se presentó. Uh-huh. Entonces los estamos analizando en conjunto. Vamos a tener otras reuniones de comisión porque
después escuchamos la opinión de la justicia, vamos a escuchar la opinión del Ejecutivo y vamos a ir tomando distintos testimonios para que después lo técnico, o sea, el texto puntual de la ley sea lo más beneficioso y lo más acorde a la realidad y a los deseos de todas las partes, ¿no? Acá tenés que consensuar, estudiar, investigar en conjunto con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial y con las distintas organizaciones y familias involucradas, ¿no? Así que es un trabajo extenso, yo creo que va a llevar un par de meses de reuniones mínimo para tener recién después un dictamen de la comisión dictamina un texto y ese texto se somete al recinto. Pero lo bueno es que podamos darle desde ya una buena visibilidad a este tema, ¿no? Sí. Que como te dije, este mensaje que nosotros hoy le estamos dando tanto al Ejecutivo como a la Justicia, que no espera que salga el texto legal definitivo, sino que también desde ahora vayamos diciéndole que hagan las cosas que tienen que hacer, que lo hagan de manera rápida y eficaz, que pongan los recursos para proteger el interés superior del niño. Mauricio, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, desde ya seguiremos también este tema sumamente interesante. Bueno, muchas gracias y buen día. Muchas gracias a ustedes por llamar, porque realmente es importante que le demos visibilidad a este tema relacionado a la adopción y a las familias de acogimiento. Muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta pronto. Así conversamos con Mauricio Jaimes, legislador por Calamuchita, refiriéndose al proyecto de ley sobre familias de acogimiento, cómo ha sido el tratamiento hasta el momento, un aspecto que va a dar continuidad, por supuesto, para convertirse en ley. Esta fue la nota del día.